En este video vamos a ver el rango de una matriz. Lo vamos a poder calcular tanto por el método de Gauss como por el método de determinantes. Partamos por el método de Gauss. Calculemos los rangos de matrices y qué es. Tenemos matrices cuadradas y tenemos matrices rectangulares. En el caso de una matriz cuadrada, el rango podría tomar su máximo valor el orden de la matriz. Es decir, si yo tengo una matriz de 2 por 2, el rango podría ser 2 o podría ser 1. Si tengo una matriz de 3 por 3, su rango podría ser 3, 2 o 1. Y en las matrices rectangulares, esto que ya vamos a aprender qué es el rango va a ser el máximo valor, podría ser el máximo valor, que sería el menor valor entre los valores m y n, siendo una matriz rectangular de A, m cruz n. Por ejemplo, esta matriz de aquí en el ejemplo es una matriz de 3 por 7. Su rango máximo podría ser 3, o quizás 2, o quizás 1. Yo tengo una matriz de 6 por 3, el rango máximo que podría tomar sería de 3, o tal vez sería 2, o sería su rango 1. Y así sucesivamente, lo que quiero decir es que el máximo rango que puede tomar una matriz rectangular es un valor igual o menor que el menor de sus índices. Pero vamos a ver qué es el rango de una matriz. El rango de una matriz cualquiera va a ser la dimensión de la mayor submatriz cuadrada no nula o que el número de filas o de columnas que sean linealmente independientes. Es decir, que sean filas o columnas que no tengan nada que ver una con la otra. Que una no sea el doble de la otra, que no sea el triple de la otra, que no sea la mitad de la otra. La regla principal para determinar el rango de una matriz es buscar la mayor submatriz y calcular el número de filas o de columnas que sean independientes entre sí. Se pueden calcular a través de Gauss o a través del método de determinantes. Si por Gauss no todos los términos de una fila son ceros, o si el determinante es distinto de cero, el rango será el mismo número de filas o columnas que tenga la submatriz. Y a este número es el que nosotros le vamos a colocar o llamar rango de una matriz. Vamos a calcular el rango de una matriz primero por el método de Gauss, que se calcula el rango a partir de eliminar todas las filas o columnas linealmente dependientes, es decir, que sea una tantas veces la otra, un múltiplo o submúltiplo, o que dos conformen una combinación lineal con respecto a una tercera. Y el rango también lo vamos a hacer a través de determinantes, que a la larga vamos a calcular el determinante de la mayor submatriz cuadrada que pueda tener una matriz. Siempre es importante recordar que la submatriz siempre es una matriz cuadrada para poder calcular su determinante. Y que en este curso nosotros solo calcularemos determinantes de matrices cuadradas de orden 3 y de orden 2, no más de 4 ni de 5, etc. Bien, así que vamos a tener que aprender también cómo se calcula el determinante de matrices de orden 2 y de orden 3. Vamos con el rango de una matriz calculada por el método de Gauss. Calculemos, por ejemplo, el rango de la siguiente matriz. Aquí tenemos una matriz cuadrada de orden 3. Entonces tenemos 3 estaciones y quiero que las miremos bien las estaciones que conforman la diagonal principal. Es decir, vamos a tener, ¿no es cierto?, las subestaciones cuando las tenemos así en esta diagonal de aquí. Aquí yo se las marqué con un círculo y a eso les vamos a llamar nuestras estaciones. Desde cada una de estas estaciones vamos a hacer lo que se llama el pivotear o pivoteaje, que vamos a pivotear y haremos ceros los elementos necesarios en otras filas de la misma columna. Hay más de una manera de pivotear. Todas son válidas. Yo aquí voy a enseñar una, pero no es la única.
Por lo tanto, si ustedes conocen otra o su profesor enseña otra, bien, van a tener dos maneras, mejor todavía, de poder hacer pivoteaje. Desde A sub 1, que es donde está este valor 1 que pueden ver arriba en su matriz, que es el valor que está acá arriba, ubicado aquí, la idea es que nosotros hagamos 0 tanto a S como a F, los que están bajo el 1. Desde la segunda estación, que es donde ahora hay un 5, la idea es que hagamos 0 a S y ojalá a S. Desde la tercera estación a los dos más arriba. Lo que vamos a hacer. Primero vamos a hacer que cuando partamos el pivoteaje tengamos un 1. ¿Es obligación tener un 1? No. Si tengo otro número, ¿puedo pivotear? Sí. Pero teniendo un 1 es muy fácil poder eliminar el número que sea que queramos eliminar. Entonces yo lo voy a hacer así y yo siempre multiplico ese 1 por lo que sea necesario y luego yo sumo con la fila que quiero eliminar y ojalá ir dejando ceros hasta ojalá triangular la matriz. La fila desde la cual iniciamos nuestro pivoteo no se toca y se anota tal cual ella es. Vamos viendo. Tenemos aquí una matriz. Dada la matriz A, vamos a determinar su rango. ¿Qué es el rango? El número de filas o columnas en realidad donde son todas independientes. Nada que una sea la suma de otras dos o que una sea una de las otras dos multiplicadas por un escalar y luego sumada, que es una combinación lineal, o que una sea el triple de la otra, nada de eso, que sean independientes. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a parar en la estación A11. Ya tenemos un 1 ahí. Entonces, la idea es dejar ese 4, que está debajo del 1, en un 0, y el 7 también en un 0. Vamos a hacer, primero, vamos a multiplicar por menos 4 a la fila 1 y le sumo la fila 2. Con eso me va a quedar menos 4 más 4, 0. Y por otro lado vamos a multiplicar por menos 7 a la fila 1 y la vamos a sumar con la fila 3. Nosotros ya aprendimos a hacer las operaciones elementales en otro video. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos va a ir quedando? Menos 4 por 1 es menos 4, más 4, 0. Menos 4 por 2 sería menos 8, más 5, menos 3. Y menos 4 por 3, menos 12, más 6, menos 6. Vuelvo a ejecutar ahora, pero multiplico la fila número 1, que es esta de aquí, por menos 7 y la sumo a la tercera. Menos 7 por 1, menos 7, más 7, 0. Menos 7 por 2, menos 14, más 8, menos 6. Y menos 7 por 3, menos 21, más 9, menos 12. Hemos logrado el primer objetivo, que la primera columna ya tenga ceros debajo del 1. Ahora me voy a ir a parar a la estación A sub 2, 2, donde estoy mirando que hay un 3, un menos 3. Bueno, yo quiero, porque a mí me gusta partir con las estaciones habiendo un 1. Por lo tanto, vamos a dividir toda la fila 2 por menos 3. Entonces, vamos a indicar que va a ser menos un tercio por la fila 2. Dejo la 1 tal cual. La 2 la acabo de multiplicar o dividir por menos 3 más bien, o multiplicar por menos un tercio. Y la fila 3 queda igual. ¿Qué tengo ahora? Un 1. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ya que estamos parados en la estación A sub 2, 2, estamos listos para empezar a pivotear. Lo que voy a hacer es lograr un 0 hacia abajo, es decir, ese menos 6. Este menos 6 es el que yo quiero que se convierta en 0. Entonces voy a multiplicar por 6 y sumar. Lo tengo que hacer a todos los elementos. Todos los elementos van a ser por 6 y sumar. ¿Cómo nos va a quedar? La primera nos queda igual. La segunda nos queda igual porque desde ahí estamos pivoteando. Y la tercera nos quedaron solamente ceros. En este minuto nosotros podríamos hacer así.
¿Y qué tenemos? Tenemos ya la certeza de que esta matriz no es de rango 3. El hecho que nos haya quedado ceros significaba que la tercera fila es una combinación de las otras dos. No sé si multiplicaba 3 veces la de arriba menos 4 veces la segunda, no, habría que buscarla, pero ya sabemos que no es de rango 3. Nos quedan ahora matrices, vamos a ver, de 2 por 2. La idea es que ojalá pudiéramos tomar todas las submatrices de 2 por 2. Una podría ser esta. Otra podría ser esta. Otra es que yo tape la del medio y sea 1, 0, 3, 2. Distintas matrices de 2 por 2. Bueno, acá, ¿qué hice yo? Multipliqué por menos 4, tengo un 1, así que multiplico por menos 4 y sumo. Y me quedo acá. Puedo observar en estos 4 elementos que no hay ninguna relación entre ellos. Por lo tanto, el rango de la matriz A tiene rango 2. Ahí hay una submatriz, etc. Y esa es la que tomé. Calculemos el rango de esta matriz ahora por Gauss. Esta no es una matriz cuadrada, es una matriz que tiene 4 filas y 6 columnas, o sea, es una matriz de 4 por 6. Bueno, me paro en la estación 1, aquí. Y me voy a preocupar de hacer ceros para abajo. Si multiplico por menos 2 y sumo la segunda, me va a quedar 0 este. Este ya es 0. Y si multiplico por menos 2 y sumo a la cuarta, me va a quedar 0S. Entonces, fijémonos bien, ojo, hay que multiplicar a todos los elementos de la primera por menos 2 para sumárselo a la segunda. Y a todos los elementos de la primera para sumárselos después a la cuarta. Y aquí tenemos nuestro resultado. Bien, miren cómo vamos colocando ceros. Ahora me tengo que parar en mi tercera estación, que es esta. Siempre haciéndola diagonal. Como tengo un 5, yo voy a dividir la tercera fila por 5. ¿Para qué? Para tener mi 1. Desde ahí, miren muy bien ahora, miren lo que pasó en las filas 2 y 3. Quiero que vayan mirando muy bien cómo están los componentes en la fila 2 y 3. Miren. Una es la otra multiplicada por menos 1. ¿Qué vamos a hacer? Las voy a sumar. ¿Y qué me va a quedar? Y voy a colocar el resultado acá, como ahí en la posición 2. Y ya nos quedó una fila completa con ceros. Por lo tanto, el máximo rango de acuerdo a el orden de esta matriz hubiera podido ser 4. Ya no es 4. El máximo rango que pudiera tener esta matriz ya sabemos que es 3. O quizás 2, o quizás 1, pero 4 no. Entonces esta matriz ya no es rango 4. Vamos aquí. Aquí la tenemos donde yo ya había tachado, ¿no es cierto?, la segunda. Voy a reordenar las filas 2 y 4 para dejar la fila de ceros abajo. Ahí está. Acabo de hacer otra de las operaciones elementales, que es la permutación de filas. Bueno, voy a dividir ahora la fila 3 por 4, de manera de que esa estación a mí se me convierta en un 1. Bien, un cuarto por fila 3. Y ahora ustedes se pueden dar cuenta que yo ya tengo en esta estación el 1, que siempre a mí me gusta partir personalmente desde un 1. Bueno, miremos acá. El rango de esta matriz es 3. ¿Alguien me podría, piénsenlo y ver por qué el rango de esta matriz es 3?
Si yo saco cualquiera submatriz, cualquiera, por ejemplo, esta, de 3 por 3, yo me doy cuenta que no tienen ni una relación entre ellas, son linealmente independientes. Por lo tanto, ahora, alguien me podría preguntar, profe, pero si usted saca otra, puede que sí sea. Basta que una no sea para que ya la pueda usar. Entonces yo tengo que ir probando todas, ojalá todas, las submatrices de 3 por 3. Pero en este caso ya distingo con una que yo ya vea que no son linealmente dependientes, entonces ya puedo al final y decir que esta matriz tiene rango 3. ¿Cómo se calcula el rango de una matriz por el método determinante? Primero voy a tener que enseñar a calcular los determinantes de 2 por 2 y de 3 por 3. Hagamos de 2 por 2. Cuando se tiene una matriz de 2 por 2, lo que hacemos es el producto de la diagonal principal, siempre le restamos el producto de la diagonal secundaria. Si este resultado queda negativo, se me va a convertir en una suma. Pero es un problema puntual que nos quedó menos, ¿ok? Pero la fórmula dice menos. Por ejemplo, acá, si yo hago el producto de la diagonal principal, menos 6, menos por fórmula, y menos 4 por 1, menos 4. El determinante de esta matriz es menos 2. Acá nos va a quedar 1 por 6, 6, menos, y 3 por 2 es 6. Pero aquí yo les diría a ustedes, observen, fíjense bien las filas o las columnas. Miren, 1 el doble, 3 el doble. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Cuando yo hablo de determinantes, puedo mirar las columnas también. En las matrices nunca, solo filas. Bueno, ¿por qué nos dio 0? Porque aquí habían filas o columnas, en este caso, linealmente dependientes. Una era el doble de la otra y el determinante me lo acusó inmediatamente. Acá va a quedar 7 por menos 10, menos 70, menos, y luego menos 2, menos 68. Y en esta también nos dio 0, y si ustedes se fijan, nuevamente tenemos que una columna es el doble de la otra, o podría haber sido el triple, el cuádruple, la mitad. Por lo tanto, cuando el determinante nos dé 0, nos están avisando que tenemos filas o columnas, que solamente las columnas las puedo mirar cuando tengo determinantes. Acá veamos ahora determinantes de 3 por 3. Esto es lo que se llama el método de Sarrus. Hay varias maneras. Una de ellas es que repitamos las dos primeras columnas a continuación del determinante. Otros hacen las dos primeras filas acá abajo. Son distintas formas. Yo voy a usar el método de las columnas. Entonces, fíjense bien por qué uno agrega las columnas. Porque ahora yo voy a multiplicar esa diagonal, 2 por 1 por 2, que va a ser 4, más esa diagonal, más esa diagonal, es decir, me van a ir quedando este cálculo. Aquí está la diagonal 1, más la diagonal 2, más la diagonal 3, menos. Y ahora voy a hacer las diagonales hacia el otro lado. Esa diagonal me da menos 2, más esa diagonal, más esa diagonal. El resultado nos dio 12. Veamos ahora si somos capaces nosotros de hacer esta de aquí. Yo ya le puse las dos columnas. Entonces empiezo suavemente, 1 por 1 por 1, o sea, 1 por 1 por 6, que es 6, más aquí 2 por 3, 6, y 6 por 3, 18, más, y aquí tenemos 4 por 6, 24. Bien, y luego restamos y ahora hacia el otro lado. 2 por 2, 4, 4 por 6, 24, más 1 por 3, 6 por 3, 18, y más, y 2 por 1 por 3, 6. ¿Qué nos va a quedar aquí? Si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo. 6, 18 y 24, nos dio 0. Si observamos muy bien la matriz original, el determinante, perdón, original, si lo observamos
muy, muy bien. ¿Ven ustedes que hay una similitud en un par de filas o en algún par de columnas? Sí, ¿no es cierto? Lo hay. ¿Dónde están? ¿Quién me podría decir? ¿La encontraron? ¿La están buscando? Esta fila de aquí es el triple de esta. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6. Por lo tanto, tengo de las tres filas o las tres columnas, tengo dos que ya hay una combinación, ya son dependientes. Me lo acusó el determinante. Después vamos a ver cómo los calculamos. Y bien, ahora faltaría la última de acá abajo, que va a ser 1 por 6 por menos 1, más 2 por 1 por 1, y más, y 13 por 3, ¿cuánto sería esto? 13 por 3 menos 39, sería 78 negativo. Y esto menos, ahora me voy hacia el otro lado, quería menos 6, más 2, y más, y nuevamente vamos a tener menos 78. Nos va a dar 0 de nuevo. Obsérvenla. Podrá ser que haya un par de filas, o en este caso que estamos en determinante, de columnas, que uno sea combinación lineal de la otra. Habría que buscarla, ¿verdad? Así que dejo de tarea. Pero de qué hay, hay. Bueno, ya la encontraron, ¿verdad? La columna 1 es la mitad de la columna 2. Inmediatamente el determinante nos acusó que sí, que habían filas o columnas linealmente dependientes. Esto significa inmediatamente que el rango ya no es 3. Bueno, rango de una matriz por determinante. Primero tenemos una matriz original. Vamos a aprender a filtrar filas o columnas. Vamos a tener que buscar la mayor submatriz donde tenga las filas o columnas linealmente independientes, y con eso vamos a determinar rango de la matriz. Quienes tienen rango son las matrices, y nosotros vamos a hacerlo a través de determinantes, ¿ok? ¿Cuál es el procedimiento? Que para conocer el rango de una matriz por determinante, primero tenemos que filtrar filas y columnas de la matriz que queremos utilizar para el cálculo y expresar los mismos elementos de la matriz, pero dentro de un par de barras, y no de corchetes o de paréntesis, que son los determinantes. Primero, si yo tengo dentro del determinante filas o columnas de la matriz, a descartar, ¿cuáles serían? Unas que tengan todos sus elementos cero, porque el determinante me daría cero, obviamente, y jamás podría encontrar submatrices. Una fila o una columna que sea proporcional a la otra, el doble, el triple, la mitad. Una fila o una columna que sea combinación lineal de otras dos, y hay dos filas o dos columnas que son iguales. Una vez descartadas las filas o columnas, que tienen las anteriores características, todas cero, una al doble de la otra, etcétera, tenemos que escoger la mayor submatriz cuadrada. Cuando se habla de la mayor submatriz, se está haciendo referencia a las dimensiones. Por ejemplo, si al menos un elemento de la matriz no es cero, su determinante no será nulo, y por tanto el rango será mayor o igual que 1. El rango será mayor o igual que el 2 si existe alguna submatriz cuadrada de orden 2 en que su determinante no sea nulo. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo lo mismo con matrices de 3 o de submatrices de 3, de 4, etc. Es decir, si obtenemos un determinante distinto de 0, entonces hemos encontrado el rango de la matriz. Si el determinante de una submatriz da 0, no dice nada. Hay que calcular otros determinantes de otras submatrices. Si todas dan ceros, entonces tienen determinante 0. Recién continuamos buscando submatrices de menor
número, de menor orden. Y una vez que está seleccionada la mayor submatriz, tendremos que calcular el determinante de esta. Y obviamente siempre hablamos de matrices cuadradas. Calculemos el rango de la siguiente submatriz. Mírenla, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sus elementos. Primero expreso los elementos de la matriz C en un par de determinantes. Mírenla, vean, encontrarán que nos podría dar 0 o habrá un par de filas o columnas que sean combinación lineales. Bueno, yo calculé este determinante, nótese, estamos con barra. Entonces voy a agregar aquí, vamos a poner ahí y los vamos a calcular. 5 por 9 es 45 más 6 por 7 42 y el doble 84. Y 3 por 4 12 y 12 por 8 es 96. Menos. Y aquí tenemos 9 por 8 que es 72 más. Esto da 48 y más. Y 3 por 5 15 o 7 por 3 21, 105. Listo. Lo espero, sumemos. ¿Cuánto da esto? 0. Aquí el determinante nos está diciendo que esta matriz, si bien no podemos encontrarla tan simplemente, no son todas linealmente independientes, sino que ya el rango, hay dos que tengan que ver con una tercera o una es el doble de la otra, pero la cosa es que ya rango 3 no tiene. Por lo tanto, vamos a empezar a buscar si es de rango 2. Hay que buscar sus matrices. Entonces vamos a tomar esta, la 1, 2, 4, 5. Calculé su determinante y me dio menos 3. Como es distinto de 0, el rango de esta matriz entonces es 2. Si me hubiera dado 0, busco otra matriz cuadrada de orden 2. Esa, o eliminando aquí la 1, 4, 3, 6, tengo muchas matrices de orden 2. Si todas me dan 0, quiere decir que ya el orden no sería, el rango no sería 2. Basta que una me dé distinto de 0 y ya puedo asegurar que el rango es 2. Vamos a determinar ahora determinante rango de esta matriz. Cuando nosotros estamos por determinante, podemos mirar las filas y las columnas, cosa que con las matrices solamente filas. Quiero que miren muy bien la fila 1, 2 y 3. Obsérvenla. 1, 2 y miren. ¿Se fijaron que es la suma? Entonces, yo la columna 3 la puedo eliminar. Y me va a quedar entonces una matriz que ya no es de 5 por 4, sino que esta vez me quedó de 5 por 3. Vamos a ir calculando determinantes de orden 3. Aquí calculé yo, ahí la tengo la matriz, los primeros. Voy a esperar que usted los calcule y yo lo espero. Y bien, ¿cuánto nos dieron entonces los tres determinantes? A mí me dio 0, me dio 0 y me dio 0. Esta matriz no tiene rango 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a tomar determinantes de 2 por 2, cuadradas, y basta que solo uno de los determinantes sea distinto de 0 para asegurar que el rango es 2. ¿Qué determinante podemos tomar? Yo estoy tomando este de aquí, por ejemplo, o el 3, 2, menos 1, menos 1, 1, o quizás el 3 menos 2, 0, 1. Usted puede ir tomando distintos determinantes. Lo interesante es que al calcularle el valor a este determinante, que nos va a dar 4 menos 3, que es 1, que como es distinto de 0, podemos entonces decir que el rango de esta matriz B es 2.
Calculemos el rango de la siguiente matriz. Esta es una matriz de 3 por 4. El máximo rango que podría tener sería 3. Pero fíjese en la tercera fila con respecto a las otras dos. Si yo hago o calculo 3 menos 1 me da 2, 4 menos 3 me da 1, 4 menos 2 me da 2 y 0 menos menos 2 me da 2. Efectivamente es una combinación lineal. Por lo tanto, yo puedo eliminarla. Y me está quedando una matriz de 2 por 4. El máximo rango que podría tener sería 2. Entonces vamos a empezar a tomar mini determinantes de 2 por 2 y basta que uno de ellos, su determinante, nos dé distinto de 0 para afirmar que el rango de la matriz original A es 2. Calculamos 3 por 3, 9 menos 4, 5. Por lo tanto, el rango de esta matriz de 3 por 4 es 2. Espero que hayan comprendido, me voy a devolver, espero que hayan comprendido cómo calcular el rango, que son el número de filas o columnas independientes, que más bien el número de filas. Espero que hayamos comprendido cómo se calcula el rango de una matriz, tanto por el método de Gauss como por el método de determinante.